Después del Pentecostés, los apóstoles no huyeron, no se escondieron. Salieron con una audacia que dejó atónitas a las autoridades religiosas de Jerusalén. Hombres que semanas antes habían cerrado las puertas por miedo, ahora predicaban en las calles sin importarles las consecuencias. Pero no todos partieron de inmediato hacia tierras lejanas. Algunos se quedaron cerca primero, construyendo lo que sería el centro de todo. Hoy vamos a seguir el rastro de cada uno de los 12 apóstoles. ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Y qué dejaron atrás? Uno por uno. Para entender ese viaje, hay un detalle que cambia todo. Judas Iscariote, el traidor, ya había muerto antes del Pentecostés. En su lugar, los apóstoles eligieron a un hombre llamado Matías, quien completó de nuevo el número de los 12, tal como quedó registrado en el primer capítulo de Hechos. Desde ese momento, fueron ellos los que salieron a cambiar el mundo. Pero antes de trazar su primer paso, te hago una pregunta. ¿Sabías que alguno de estos apóstoles llegó hasta India? Dime en los comentarios cuál crees que fue. Al final del video vas a saber si acertaste. Pedro. Era el más impulsivo. El que había negado a Jesús 3 veces frente a una fogata, la misma noche que más importaba. Y aún así, fue él quien recibió las llaves. Jesús se lo había dicho personalmente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Una promesa que Pedro tardó en entender, pero que terminó definiendo su vida entera. En Jerusalén predicó ante miles el mismo día del Pentecostés, y 3,000 personas respondieron en un solo día. Hechos 2:41. Fue arrestado, encadenado, lanzado a una celda con guardias en cada puerta. Y una noche, según narra Lucas en Hechos 12, un ángel lo despertó. Los grilletes cayeron solos, y Pedro caminó hacia la libertad sin que nadie lo detuviera. Cuando llegó a la casa donde sus amigos oraban por él, no le creyeron. Pensaron que era su fantasma. Después de Jerusalén, Pedro viajó a Antioquía, una ciudad cosmopolita donde por primera vez los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Luego recorrió regiones de Asia Menor y finalmente llegó a Roma, la capital del mundo, el lugar donde el César tenía su trono y donde los gladiadores morían para entretener a las multitudes. Ahí, Pedro plantó comunidades, lideró, enseñó. Pedro llegó al corazón del Imperio Romano y no se intimidó. Su historia en Roma no terminaría bien en términos humanos. Juan, el más joven de los 12, el único que estuvo al pie de la cruz sin huir mientras los demás se dispersaban por miedo. Jesús, desde la cruz, lo miró y le encomendó algo extraordinario. Le pidió que cuidara a su propia madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:26-27. Y Juan lo hizo. Desde ese momento, María vivió en su casa. Después de los primeros años en Jerusalén, Juan se estableció en Éfeso, una de las ciudades más influyentes del Imperio Romano, llena de templos, comercio y cultura griega. Desde ahí, escribió cartas que hoy conocemos como sus epístolas, guió comunidades enteras y formó discípulos que llevarían el mensaje aún más lejos. El emperador Domiciano, que perseguía a los cristianos con ferocidad, lo desterró a Patmos, una isla rocosa en medio del mar Egeo, creyendo que el aislamiento lo silenciaría. Se equivocó. Fue precisamente ahí, solo frente al mar, donde Juan recibió las visiones que escribió en el libro del Apocalipsis. Visiones de tronos, bestias, guerras y una nueva creación. Juan vivió más que todos los demás apóstoles, y fue el único de los 12 que no murió ejecutado. Santiago, hijo de Zebedeo. Jesús mismo le puso un apodo junto a su hermano Juan. Los llamó Boanerges, hijos del trueno. Lucas 9:54 nos muestra por qué. Cuando un pueblo samaritano rechazó a Jesús, Santiago y Juan le preguntaron sin dudar: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los consuma? Esa era la personalidad de Santiago. Directo, fogoso, sin medias tintas. Predicó en Judea con esa misma intensidad. Siglos después, la tradición medieval lo vinculó con España,
llevando el mensaje hasta el extremo occidental del mundo conocido. Pero su ministerio fue el más corto de todos los 12. El rey Herodes Agripa, buscando ganarse el favor de las autoridades judías, lo mandó arrestar y ejecutar con la espada. Lucas lo registra en Hechos 12 con apenas 2 versículos, una línea en la historia. Pero esa muerte fue la primera sangre apostólica derramada, y sacudió a toda la comunidad cristiana de Jerusalén. En lugar de apagarlos, los encendió. 3 destinos distintos. Uno llegó al corazón del imperio. Otro escribió desde el exilio palabras que el mundo todavía lee. Y el primero en morir lo hizo con la misma convicción con la que había vivido. Y esto era solo el comienzo. Mientras Pedro, Juan y Santiago construían las bases en Jerusalén y sus alrededores, otros apóstoles miraban hacia el norte y hacia el oeste, hacia territorios donde el nombre de Jesús nunca había sido pronunciado, hacia pueblos que hablaban otros idiomas, adoraban otros dioses y vivían bajo otras leyes. Ellos también obedecieron y partieron. Andrés era el hermano de Pedro. Pero si Pedro era el líder visible, Andrés era el que traía a la gente. Fue él quien encontró primero a Jesús y corrió a buscar a su hermano para decirle que habían hallado al Mesías. Juan 1:41. Fue él quien, frente a una multitud hambrienta, encontró a un niño con 5 panes y 2 peces y se los presentó a Jesús, sin saber lo que estaba a punto de ocurrir. Juan 6:8-9. Después del Pentecostés, Andrés tomó una de las rutas más largas y difíciles de todos los apóstoles. La tradición cristiana lo ubica predicando en Escitia, la región que hoy corresponde a Ucrania y el sur de Rusia. Territorios bárbaros, fríos, alejados de toda civilización mediterránea. Luego bajó hacia Grecia, donde predicó en varias ciudades. En Patras, una ciudad del Peloponeso, su mensaje llegó incluso a la esposa del gobernador romano. Eso le costó caro. El gobernador lo mandó a arrestar. Andrés enfrentó su destino sin retroceder. Su historia terminaría ahí, en Grecia. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Felipe. No hay que confundirlo con Felipe el Evangelista, que aparece en Hechos. Este Felipe era uno de los 12, el mismo que en la última cena le dijo a Jesús con toda honestidad: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14:8. Una pregunta que reveló tanto su fe como sus dudas, y Jesús le respondió con paciencia: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe predicó en Frigia, la región que hoy corresponde al centro de Turquía. Los registros de los primeros siglos registran que realizó señales que sacudieron ciudades enteras. Se dice que en Hierápolis enfrentó a sacerdotes que adoraban a una serpiente gigante en su templo y que la serpiente murió ante su presencia. Si eso suena dramático, es porque así lo vivieron quienes lo presenciaron. Felipe plantó comunidades en esa región que perdurarían por generaciones, y su historia también terminó en Hierápolis. Bartolomé, también llamado Natanael. Cuando Felipe le dijo por primera vez que habían encontrado al Mesías, Natanael respondió con escepticismo puro: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Era directo, quizás demasiado, pero cuando se encontró cara a cara con Jesús y escuchó que él ya lo conocía antes de que Felipe lo llamara, Natanael no dudó más. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Juan 1:49. Ese mismo hombre que dudó al principio terminó viajando hasta los confines del mundo conocido. La tradición lo ubica predicando en Armenia, en la India y posiblemente en Etiopía y Arabia. Llevó el Evangelio a territorios donde el Imperio Romano apenas tenía influencia, donde las rutas comerciales eran el único hilo que conectaba esas tierras con el resto del mundo. Bartolomé cruzó esos caminos con un mensaje que nadie esperaba escuchar, y lo pagó con todo lo que tenía. Matías, el que llegó último al grupo de los 12. Elegido por sorteo para reemplazar a Judas, como lo describe Lucas en Hechos 1:26. Algunos podrían pensar que eso lo hacía menos legítimo,
pero Matías había seguido a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Lo había visto todo. Solo que desde las sombras, sin ser uno de los 12 originales. Después del Pentecostés, la tradición antigua lo ubica predicando en Etiopía y en regiones del Mar Caspio, territorios al sur y al este, alejados de las rutas principales. Matías llevó el mensaje a pueblos que los otros apóstoles no alcanzaron, sin el reconocimiento de los demás, sin ser el primero en nada, solo cumpliendo la misión que le fue asignada en el momento menos esperado. Pero no todos se quedaron cerca del Mediterráneo. Hubo quienes cruzaron fronteras que ningún judío de su época habría imaginado cruzar. Culturas distintas, idiomas distintos, dioses distintos, mundos que no tenían nada que ver con Jerusalén, y aún así fueron. Tomás es probablemente el apóstol más famoso por su duda. Cuando los demás le dijeron que habían visto a Jesús resucitado, Tomás fue directo. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. 8 días después Jesús apareció de nuevo y lo miró a los ojos. Pon tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Juan 20:27. Tomás cayó de rodillas. Señor mío y Dios mío. Ese hombre que necesitó tocar las heridas para creer, terminó siendo el apóstol que viajó más lejos que cualquier otro. La tradición antigua, respaldada por documentos sirios del siglo II y por la existencia de comunidades cristianas que se llaman a sí mismas fundadas por él, ubica a Tomás predicando en Persia y luego en India, no en la frontera de India, en el interior, en la costa de Malabar, en el sur del subcontinente. Ahí fundó comunidades que existen hasta hoy. La Iglesia de los Cristianos de Santo Tomás, en Kerala, India, lleva su nombre desde hace 2000 años. Tomás, el que dudó, llegó más lejos que todos. Mateo. Antes de conocer a Jesús, Mateo era cobrador de impuestos en Capernaum, un trabajo que lo hacía rico y odiado al mismo tiempo. Los cobradores de impuestos trabajaban para Roma y frecuentemente abusaban de su posición. Eran considerados traidores por su propio pueblo. Ese mismo hombre que había pasado su vida contando el dinero de otros, terminó escribiendo el Evangelio que abre el Nuevo Testamento. El relato más detallado de las enseñanzas de Jesús, escrito especialmente para el pueblo judío. Después del Pentecostés, la tradición antigua lo ubica predicando en Etiopía y en Persia. Territorios remotos, calurosos, donde el mensaje que había escuchado junto al mar de Galilea resonó entre pueblos completamente distintos. Mateo llevó el Evangelio a donde nadie lo esperaba, y lo hizo con la misma decisión con la que un día abandonó su mesa de cobrador. Simón, el celote. Su apodo lo dice todo. Los celotes eran un movimiento político y religioso que buscaba derrocar al Imperio Romano por la fuerza. Eran nacionalistas radicales, y Jesús eligió a uno de ellos para estar entre sus 12. Lo que es más sorprendente aún es que en ese mismo grupo estaba Mateo, un colaborador de Roma, un celote y un cobrador de impuestos, conviviendo, comiendo juntos, siguiendo al mismo maestro. Después del Pentecostés, fuentes tempranas ubican a Simón predicando en Persia junto a otro apóstol. Un compañero de misión con quien compartiría no solo el camino, sino también el destino final. Simón el celote, el hombre que alguna vez quiso cambiar el mundo con una espada, terminó cambiándolo con una palabra. Judas Tadeo, también llamado Lebeo, es quizás el más olvidado de los 12. En el Evangelio de Juan aparece con una sola pregunta. Una pregunta que muchos habrían querido hacer, pero pocos se atrevieron. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Juan 14:22. Era un hombre que quería entender, que no se conformaba con respuestas a medias. Ese espíritu curioso y profundo lo llevó lejos. La memoria cristiana lo ubica predicando en Armenia y en Mesopotamia, la región que hoy corresponde a Irak y parte de Siria. Territorios con una historia milenaria, con culturas antiquísimas,
con imperios que habían dominado el mundo mucho antes de que Roma existiera. Judas Tadeo llegó hasta ahí, y según la misma tradición, predicó junto a Simón el Celote en Persia, donde ambos enfrentaron juntos lo que vendría. Dos compañeros, un mismo destino, con una historia que no podían dejar de contar. Hay un apóstol que no aparece en las rutas hacia Roma, ni hacia India, ni hacia Etiopía. No está en los mapas de los grandes viajes misioneros. Y sin embargo, su rol fue tan crucial como el de cualquiera de los otros 11. Porque alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que sostener el centro mientras los demás salían a los confines del mundo. Santiago, hijo de Alfeo. No hay que confundirlo con Santiago, el hijo de Zebedeo, el primero en morir. De este Santiago, uno de los 12 originales, la historia conserva muy poco. Algunas fuentes tempranas lo sitúan predicando en Egipto. Su figura es quizás la más silenciosa de todos los apóstoles. No hay grandes relatos de viajes ni de confrontaciones. Solo la certeza de que estuvo ahí desde el principio y cumplió su misión en el anonimato. 12 hombres, 12 destinos. Pedro en Roma, Juan en Éfeso y Patmos, Santiago el hijo de Zebedeo en Judea y España, Andrés en Escitia y Grecia, Felipe en Frigia, Bartolomé en Armenia y la India, Matías en Etiopía y el Mar Caspio, Tomás en Persia y la India, Mateo en Etiopía y Persia, Simón el Celote en Persia, Judas Tadeo en Armenia y Mesopotamia, y Santiago el Menor en Jerusalén. Piénsalo un momento. Estos no eran diplomáticos, no eran generales, no eran filósofos con escuelas y discípulos ricos que los financiaran. Eran pescadores, cobradores de impuestos, celotes, hombres comunes de una provincia menor del Imperio Romano. Hombres que 3 años antes no tenían ningún plan de cambiar el mundo. Y sin embargo, lo cambiaron, sin ejército, sin oro, sin el respaldo de ningún poder político, solo con una convicción que ninguna cárcel pudo contener, que ningún exilio pudo silenciar, que ninguna amenaza de muerte pudo apagar, porque la mayoría de ellos sabía perfectamente lo que les esperaba. Y fueron de todas formas. Las iglesias que fundaron siguen existiendo. Los textos que escribieron siguen siendo leídos. Las comunidades que plantaron en India, en Armenia, en Etiopía, en Roma, sobrevivieron imperios, guerras, siglos enteros de historia. Eso no se explica solo con valentía humana. Pero hay una pregunta que todavía no hemos respondido. ¿Cómo terminaron cada uno de ellos? Porque la historia de estos 12 hombres no termina con los viajes. Termina con una decisión que cada uno tomó en el momento más difícil. La decisión de no retractarse, de no negar, de no ceder. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Cómo murieron los 12 apóstoles, uno por uno, y por qué sus muertes dicen más sobre ellos que cualquier viaje que hayan hecho. No te lo pierdas. Y si este video te pareció valioso, suscríbete a la Saga Bíblica, porque apenas estamos comenzando.